Muy buenas tardes. Estamos entrando en el tiempo de invierno, prácticamente son noches. Le damos gracias a Dios. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia este día 19 de octubre del año 2023. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos gracias por todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido a lo largo de este día. Le damos gracias porque nos permite tener este tiempo para compartir sobre su palabra. Le damos gracias por permitirnos reunirnos y le pedimos al Señor que Él mismo envíe de su Espíritu para que se encuentre entre nosotros y que su palabra vaya y haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros, sabiendo que a través de su palabra conocemos su voluntad que es buena, que es agradable y es perfecta. Voluntad en la cual el Señor dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en Él. A veces no podemos entender si las cosas están muy mal. ¿Cómo podemos decir que todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en Él? Nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Él tiene el control perfecto y absoluto de todas las cosas. Aún ahí, cuando quizás nosotros podemos encontrarnos en una situación en la que levantamos nuestra voz, exclamamos y nuestro clamor pide la presencia y ayuda de Él. Dios, ¿dónde estás? Quizás si nosotros pudiéramos detenernos y reflexionar y pensar, el Señor podría contestarnos y decir, yo siempre estoy aquí. Tú no me ves, tú no me puedes palpar, quizás no puedes escucharme, pero yo estoy aquí. Y quizás el Señor podría preguntarnos, ¿y tú dónde estás? ¿Dónde estamos nosotros el día de hoy? La palabra de Dios nos exhorta para que el día en que el Señor venga nuevamente nos encuentre haciendo su voluntad. Y la voluntad del Señor es que todos vengan a la luz del entendimiento, que principalmente viene a través de su palabra, de la palabra de Dios. Le damos pues gracias, 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 gracias en esta tarde y le pedimos que disponga nuestras mentes, nuestros corazones, que seamos capaces de quitar todo afán, toda distracción, para poder escuchar la palabra de Dios y pedirle al Señor que esta palabra haga en nuestras vidas, en nuestras familias, que haga lo que tiene que hacer su palabra, para lo que haya sido enviada. Le damos gracias. Le pedimos que envíe de su Espíritu Santo conforme a su promesa eterna, para que su Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca, nos dé entendimiento, nos dé revelación, nos haga entender las cosas que quizás no podemos entender, nos anuncie las cosas aún que están por venir y no han sucedido. Le damos gracias a Dios en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda alabanza, todo honor y toda gloria. Bien, empezaremos con nuestra proclamación, como lo hemos venido haciendo. Esta proclamación es de las últimas que les enviamos y en la cual empieza diciendo, conforme al Salmo 119, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La proclamación empieza diciendo, bendeciré con toda mi alma a Jehová. Bendeciré con toda mi alma a Jehová. Y agregaría, bendeciré con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Bendeciré su santo nombre y le diré a mi alma, alma mía,
Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque ciertamente, ciertamente, Él es el que te perdona, el que limpia todas tus faltas, el que sana todas mis dolencias. Tú eres, Señor, el que me rescata del pozo de la oscuridad, del pozo de la angustia. Ciertamente hoy entiendo que estaba perdido en mis pecados, estaba muerto en mis pecados, pero tú me has dado vida conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo. Me coronas de favores, me coronas con tus misericordias, y tú eres el que sacia de bien mi boca, y me haces rejuvenecer como el águila. Tú eres el que hace justicia, y eres el que das derecho a todos los que padecen violencia. Grande y misericordioso eres tú, lento para la ira y grande en misericordia. No guardas enojo ni contienda para siempre, y no me pagas conforme a mis faltas, a mis pecados, a mis transgresiones. Así como son altos los cielos sobre la tierra, así, Señor, es tu misericordia sobre mí, sobre mi vida, porque en ti he guardado mi temor, como el Padre que se compadece sobre sus hijos. Así te compadeces tú de aquellos que te temen. Tú conoces, Señor, mi condición y sabes que soy polvo. Así como la hierba y las flores hoy nacen y florecen y al día siguiente simplemente dejan de estar. Así es la vida del hombre que vive y muere. Y en el proceso, Señor, tú nos das entendimiento para decir, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Quién soy yo, oh Dios, para que tú tengas memoria de mí en este día? ¿Quién soy yo para que yo tenga una revelación de saber que tú eres el que me sostiene? Señor, gracias. Gracias por tus misericordias, que son desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias. Guardaré tu pacto, Señor, y pondré tus mandamientos por obra en mi vida. Desde ahora y para siempre, te bendeciré por siempre. Así, Señor, como lo hacen todos tus ángeles y todo el ejército del cielo, así, Señor, de continuo le diré a mi alma, alma mía, bendice al Señor. Gracias, gracias, gracias al Señor. Y recuerde, la proclamación es para que usted la tenga ahí permanentemente en su dispositivo digital, o quizás pueda imprimirla y tenerla de continuo. Y en los momentos del transcurso del día en que usted sienta que le hace falta una palabra, que le hace falta un aliciente, repita la proclamación. El Señor lo va a sorprender. A todos nos sorprende permanentemente. Aún sus bendiciones ocurren sobre nuestra vida y la mayor parte de las veces ni siquiera somos conscientes de ello. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios fiel para con nosotros. Un Dios fiel para los que le buscan y los que creen en Él. Quiero referirme antes de empezar, encontré por ahí alguna disertación en la cual se referían a un presidente de los Estados Unidos de América llamado Thomas Jefferson alrededor del año de 1800.
Y él le escribió una carta a uno de los políticos llamado Edward Coles. Y en este documento, Thomas Jefferson le expresaba a este hombre sus preocupaciones morales y sus reflexiones acerca de la esclavitud. Como todos ustedes saben, hubo un tiempo que en Estados Unidos la esclavitud era una manera de vivir. La población de color era esclavizada. No tenían derechos. Ellos simplemente servían, estaban en servidumbre. Y a esto se está refiriendo este hombre. Está expresando su preocupación moral, está haciendo una reflexión sobre el hecho de que qué sucedería si ellos fueran libres. Y estos pensamientos están reflejados en el fragmento de una carta en donde dice: veo con dolor y aprensión la iniquidad de sostener la esclavitud por ley. En mi país no puedo evitar a veces el pensamiento de que Dios es justo y su justicia no puede dormir para siempre. Considero una tremenda responsabilidad que caerá en aquellos que han consentido en que perdure la esclavitud o que la han protegido mediante su poder. Las miserias que esto trae sobre este país son de tal magnitud, de tal naturaleza, que cada hombre debería de estar constantemente preocupado porque la esclavitud sea eliminada. 1814, 25 de agosto. A pesar de que esas eran sus reflexiones, a pesar de que esta era una de sus preocupaciones morales, el mismo presidente tenía en su casa esclavos de color. Y la declaración de independencia, de abolición de la esclavitud, no ocurrió sino hasta 50 años después. Pero yo quiero resaltar dos aspectos señalados en el contexto de esta carta. Y ese es un mensaje con el que yo quiero expresarles esta tarde. Dios es justo. Dios es justo. Y su justicia no puede dormir para siempre. Cuando pienso en esto, de ninguna manera puedo evitar el mundo en el que vivimos. ¿Nos parece un mundo justo? ¿Nos parece un mundo equitativo? ¿Nos parece un mundo en el cual nosotros podemos levantar nuestros ojos, levantar nuestras manos, levantar nuestra voz y preguntarle a Dios por qué? ¿Por qué? Lo hemos hecho quizás muchas veces, buscando una respuesta de Dios, sin saber que Dios ya ha establecido su respuesta desde hace mucho tiempo a través de su palabra. Generalmente cuando hablamos de Dios y le preguntamos a las personas sobre Dios, pensamos en sus atributos. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios me ama, Dios tiene buen cuidado de mí. Todo eso es cierto, pero generalmente no pensamos en que Dios es justo. ¿Y qué es la justicia? La justicia implica precisamente eso, hacer lo correcto. Dios hace lo correcto y le paga a cada quien conforme a sus obras. Ciertamente el Señor dijo: yo envío a mi Hijo, a su Hijo llamado Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree sea perdonado, no se pierda, pero hay una condición. Dice arrepentirse y convertirse. ¿De qué tengo que arrepentirme el día de hoy? La palabra de Dios
es muy clara en ese sentido, pero no puedo entenderlo si no conozco la palabra de Dios, y la palabra de Dios me anima y me exhorta para que yo me apegue a las direcciones que Dios ha establecido para que tengamos una buena manera de vivir. Y Dios empieza diciendo primeramente, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Muchos de nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero si nos detuviéramos un momento y hiciéramos un recuento de si verdaderamente Dios es lo primero en nuestra vida, quizás habría muchas cosas que tendríamos que considerar. Tendría que considerar si amo más a Dios o mis necesidades personales, si amo más a Dios o a las personas que me rodean, si amo más a Dios o las riquezas que yo podría decir que Dios me las ha dado, porque ciertamente Él es el que nos da absolutamente todo, pero todo tiene un propósito y un objetivo. Pero en la vanidad de nuestros pensamientos a veces nos perdemos acerca de esos objetivos. Cuando pensamos en una situación, en un ejemplo, en donde un hombre quizás ha hecho cosas terribles, quizás ha prescindido de la vida de personas, quizás se ha aprovechado de la buena voluntad de personas, quizás los ha defraudado, quizás les ha mentido, quizás ha hecho tantas cosas, y si ese hombre se presentara ante un juez, nosotros diríamos, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? Que el juez haga justicia, que el juez haga justicia. Dios es justo y un día va a ser justicia. Esa justicia también se ve reflejada en el Hijo, en esa misma persona que va a ser condenada por situaciones que quizás ha hecho. ¿Qué resultaría si en la sentencia el juez le dijera, vete, no debes nada, tu deuda ha sido saldada, no debes nada, eres libre? ¿Qué cruzaría por la mente de ese hombre? ¿Por qué soy libre? ¿Quién hizo esto? ¿Quién ha pagado mi deuda? Cuando nuestro Señor Jesucristo obró en algunos de sus milagros, después de que personas habían recibido manifestaciones milagrosas, nuestro Señor Jesucristo les daba una exhortación en donde Él decía, vete y no peques más. Vete y que haya un cambio en tu vida. Vete y que haya arrepentimiento en tu vida. ¿Y cómo traemos esto a nuestro quehacer en el día a día? No dejo de pensar en uno de los pacientes que tuve y alguna vez les he comentado a ustedes aquí. Él ya murió. Él tenía un cáncer que se originó en el intestino grueso, tenía un cáncer de colon. Y en algún momento las cosas empezaron a ponerse mal médicamente, hasta que terminó postrado en su cama. Un día, llegando a visitarlo, la esposa me dijo, hable con él, doctor. Le pido que hable con él porque si él fallece, yo no tengo un trabajo, yo no tengo algo de lo cual mantenerme. Mis hijos están casados y tienen sus ocupaciones y él no quiere dejarme la pensión. Minutos más tarde entré y hablé con él para saludarlo, ver cómo estaba, ver si necesitaba algo. Y en algún momento Dios me permitió tocar este aspecto que la esposa me había pedido. Y le dije y le exhorté, ¿has arreglado tu situación administrativa para con tu esposa para que no se quede desprotegida? Y él decía que no quería. Tenía razones, no las voy a señalar. Tenía razones por las cuales él no quería firmar para que ella tuviera derecho a una pensión. Y la pregunta es, cuando él pedía que oráramos por él por sanidad, ciertamente el Señor nos anima y nos exhorta y nos dice que oremos por todos aquellos que lo pidan.
Ora por todo aquel que te lo solicite, por todo aquel que te lo pida. Ora, simplemente ora. Y cuando este hombre pedía que oráramos por él, no dejaba yo de pensar en estos aspectos de su vida. Y también considero que es válido reflexionar en el hecho de decir cómo una persona puede pedir si ella misma no está consciente de las cosas que están equivocadas en su vida y que no quiere cambiar, ya sea que se dé cuenta o que no se dé cuenta. Dios no puede obrar en esas personas, no puede obrar en esas situaciones. Por eso hay una exhortación permanentemente, más allá de la situación por la que yo esté pasando, para permitir que Dios obre en nuestras vidas. Dios es justo. Dios es justo. Y me gustaría que reflexionara en esto durante los días de esta semana. Dios es justo. Mas en su justicia nos entregó a su Hijo, llamado Jesucristo. ¿Habrá alguien que pueda burlarse de la justicia? De la misma manera, nadie puede burlarse de Dios. No puedo tener un Dios conforme a mis pensamientos, conforme a mis necesidades, conforme a mi corazón, porque Dios es Dios. No se trata de que yo lo ponga en mi vida, sino de que yo vaya y lo busque a Él para que Él me muestre los propósitos que tiene Él para mí. Y ciertamente la palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. Y que sus pensamientos y lo que Él tiene para mí ciertamente me llevará a buen puerto. A veces preguntamos dónde está Dios cuando las cosas no van bien. ¿Acaso nos preguntamos si Dios nos ha abandonado? El mundo ha vivido distintos escenarios. Septiembre 11 del 2001, me parece, que fue cuando cayeron las Torres Gemelas. La gente estaba aterrada y angustiada. Que fue el 9/11 de septiembre del 2001. La gente estaba angustiada. La gente pensaba que venía el fin del mundo. La gente pensaba que se iba a desencadenar una guerra a nivel mundial. Y cuando acudían, iban y decían, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore, ¿qué está pasando? ¿Alguien me puede decir qué está pasando? Generalmente, cuando no conocemos a Dios, es válido hacernos estas preguntas. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, la postura debe de ser distinta, debe de ser diferente, porque en la medida que hemos creído en Él, nuestra confianza debe de estar depositada en Él. Ahora mismo tenemos situaciones difíciles a nivel del mundo y la gente toma partidos, toma comentarios, unos expresan una cosa, unos están a favor de una cosa, otros están a favor de otra, pero ¿cuál es el contexto? El contexto es, el hombre se ha alejado de la voluntad de Dios, el hombre se ha alejado de los principios de Dios, el hombre se ha alejado de las cosas que Dios tiene para nosotros. Y si clamamos y no conocemos a Dios, ciertamente no obtendremos respuestas, no las que nosotros queremos. Cuando decimos, Dios, ¿dónde estás? Dios puede contestarnos de la misma manera. ¿Y dónde estás tú? Como le dijo a Adán en el huerto del Edén. Cuando le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y Adán le contestó, tuve miedo y me escondí. Para nosotros es ante una situación que no podemos resolver y que no conocemos a Dios y la queremos resolver con nuestras propias fuerzas. Y no podemos entender que Dios siempre está en control, que Dios siempre hace cosas más allá de nuestro entendimiento si nosotros verdaderamente confiamos en Él.
La pregunta es, ¿están ustedes dispuestos a confiar en Dios plenamente y con tal confianza para ponerse en sus manos y decir, yo confío en ti, Señor, y hacer su voluntad? Y su voluntad es que conozca su palabra. Cuando usted conoce la palabra, descanse en su palabra, usted puede decir, yo confío en ti. Yo confío en ti. Sé que tú tienes el control. ¿Cuántas veces no hemos recibido lo que podríamos llamar favores o bendiciones en nuestras vidas? Y en el pasar de los días o de los años, ¿cuántas veces no nos hemos alejado de Dios? ¿Cuántas veces no nos hemos alejado de la palabra de Dios hasta que las cosas vuelven a estar mal para nuestra vida? Y queremos volver a buscar a Dios y queremos volver a clamar a Él. Y su misericordia es tan grande que Él nos vuelve a aceptar como al hijo pródigo. Y nos vuelve a lavar y nos vuelve a vestir y nos vuelve a consolar. Y cura nuestras heridas y sana nuestras dolencias. Pero en el corazón de Dios hay un deseo. En el corazón de Dios es que vayamos a la fuente de vida que es su palabra, que atesoremos su palabra, que vivamos el día a día conforme a su palabra. Ciertamente, más allá de las dificultades y la angustia, Dios ha preparado un lugar seguro para todos aquellos que lo quieran escuchar. ¿Le gustaría saber cuál es ese lugar? Ese lugar lo estableció nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo dijo, y aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. No entiendo qué es tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No entiendo qué es tomar la cruz y seguirlo a Él cada día. Lo que el Señor nos está diciendo es que nuestra forma de vivir debe estar conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara en ese sentido. No mentir, no adulterar, no engañar, no profesar falso testimonio con nuestra palabra. Declarar que Dios es Dios y que no hay ningún otro Dios en nuestra vida, más allá de lo que a mí me puedan haber enseñado o que me puedan haber hecho creer. Solamente hay un Dios eterno, un Dios inconmovible, un Dios que es omnipresente, un Dios que es omnisciente, un Dios que está en todos lados y lo sabe todo, un Dios del cual yo no puedo escapar de su voluntad. Ese es el único Dios. Y ese Dios, en su amor eterno por nosotros, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en rescate por todos nosotros. La puerta está abierta para todo aquel que quiera venir y entrar. La puerta está abierta y la mesa está servida, dice nuestro Señor Jesucristo. Y el que tenga hambre, venga y coma de este pan. Y el que tenga sed, venga y beba del agua que yo le daré, y nunca más volverá a tener hambre ni sed. Ciertamente, mientras estemos en el mundo, nuestro Señor nunca dijo que no tendremos problemas en el mundo ni aflicciones. Cuando no creemos, corremos el riesgo de vivir en obscuridad, de vivir temerosos todo el tiempo. Aún conociendo la palabra de Dios, aún proclamando la palabra de Dios, muchos
En no pocas ocasiones hay días en que nos sentimos temerosos, pero la palabra de Dios está ahí para traerla a ese momento y que esa palabra, más allá de lo que yo pueda entender, empiece a inundar mi mente, empiece a inundar mis pensamientos y empiece a descender a mi corazón para darle la paz y la tranquilidad que yo necesito ante esas situaciones adversas. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. Nuestros pensamientos y nuestras acciones deben estar basadas en la palabra de Dios. Él la dejó escrita para nosotros. Recuerdo hace ya algunos años a alguien con quien platicaba y en algún momento determinado, en una expresión genuina, me decía esta persona, y que mis emociones no cuentan. En ese tiempo quizás no conocía las cosas que conozco ahora y quizás no con la firmeza de la palabra con la cual podría pensar que quizás he caminado hacia allá. Pero yo respondí tratando de no lastimar y decir, a Dios no le importan sus emociones. Dios no es un Dios de emociones. A Dios lo que le importa es que yo me apegue a su palabra todo el tiempo, de mañana, de tarde y de noche. Que mis caminos estén conforme a su palabra. Que mis acciones estén conforme a su palabra. Que los deseos de mi corazón estén conformes a su palabra. Nuestro Señor enviaba una sentencia fuerte sobre su pueblo cuando Él decía, esto es lo que deberían de haber hecho sin haber dejado de hacer lo otro. El profeta le hablaba a la clase religiosa, diciendo que el Señor expresaba y decía que estaba cansado de las ceremonias religiosas, que estaba cansado de cultos, que estaba cansado de las cosas que el hombre pensaba que eran correctas para el Señor. Y el profeta expresaba y decía, esto es lo que deberían de haber hecho, haber visto por el que está desamparado, haber visto por el huérfano, haber visto por el que pasa hambre, haber visto por el que está desnudo, haber visto por el que está en necesidad, haber visto por el que está en consuelo, haber visto por el que necesita oración. Esto es lo que deberíamos hacer y deberíamos haber hecho conforme la palabra de Dios nos da entendimiento. Ese es el corazón de Dios. No se trata de hacer tampoco buenas obras, ni de ser una buena persona, pero nuestras acciones deben estar basadas en la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guárdense de aquellas cosas que ustedes piensan que están bien, conforme al mundo en el que viven. Porque ciertamente lo hacen con la intención de buscar reconocimiento. Ciertamente lo hacen para que los demás los vean desde determinado punto de vista y los reconozcan como alguien religioso, como alguien que está cercano a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo les hace una exhortación y les dice, en verdad les digo que si esta es la razón de su justicia, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, todas las cosas que ustedes hagan, háganlas sin buscar el reconocimiento de los hombres. Háganlo sin buscar que nadie venga y les dé una palmada en la espalda y los felicite por sus buenas acciones y les diga que está bien, sino por el hecho de saber que todo lo que usted hace, lo hace para agradar a su Creador, lo hace para agradar a Dios,
que todo lo que hace, lo hace con excelencia para agradarlo a Él. ¿Y qué cosas hace? Lo que el Señor ya estableció en su palabra. En Mateo 6:2 dice: cuando den limosna, entonces no hagan tocar trompeta delante de ustedes, como hacen los hipócritas en las sinagogas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y lo hacen para ser alabados por los demás hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. De hecho, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Cuando des limosna, que ni siquiera una de tus manos sepa lo que hace la otra, para que sea esa limosna en secreto, sin que nadie lo sepa. Y nuestro Señor Jesucristo dice: y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que te observa en lo secreto, te recompensará. Te recompensará delante de los hombres. No quizás de la manera que tú piensas. Hay personas, vivimos en un mundo que piensa que ser prosperado, que piensa que ser bendecido es tener bienes materiales y mucho dinero debajo del colchón o en el banco. Y no estoy diciendo que el Señor esté peleado con la riqueza material. El Señor está disgustado con las intenciones del corazón, una vez que Dios permite que podamos obtener ese tipo de bendiciones. Porque lo que espera el Señor cuando nos bendice de esa manera es que seamos un canal de bendición precisamente para que otros sean bendecidos y para que el reino de Dios avance, para que el reino de Dios sea proclamado en todo el mundo, para que el evangelio de Dios sea conocido y que verdaderamente todos aquellos que no conocen, conozcan y vengan a la luz del entendimiento. Continúa diciendo Mateo 6:7, y cuando ustedes oren, Dios espera que oremos. Hay muchas maneras de orar. El Señor nos dice que oremos en todo tiempo, por todo. Usted se sienta a desayunar, ore y dé gracias a Dios. No necesita hacer una oración larga. Usted simplemente puede decir: gracias, Señor, gracias porque tú eres el que hiciste que este alimento llegara a mi casa y a mi familia. Yo te doy gracias. Y si usted come, dé gracias. Y si usted cena, da gracias. Y si usted tiene un trabajo, dé gracias. Y si no tiene trabajo, también dé gracias, porque quizás el Señor quiere mostrarle algo. Y si usted está enfermo, usted diga: gracias, Señor, porque yo sé que tú estás en control. Y si quizás los recursos están faltando, usted diga: gracias, Señor, gracias porque yo sé que tú eres mi proveedor. Gracias porque yo sé que tú eres mi sanador. Gracias, Señor, porque en esta manera por la cual yo estoy pasando, sé que para ti es toda la gloria de todo aquello que me acontezca. Y si tú quieres tomar mi vida hoy, Señor, aquí estoy. Te agradezco por la vida que me has dado y la manera en que me has permitido vivir. Te agradezco por todo lo que me has dado. Te agradezco por mis familiares, por mis amigos, por los recursos. Hay tantas cosas por agradecer permanentemente. No hagáis, pues, como los demás. Y cuando vengas y ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Yo oro y le pido al Señor que les dé revelación y entendimiento de este versículo. No usen vanas repeticiones. No se trata de leer una oración, no se trata de pasar una cadena de oración, no se trata de repetirlo 1,000,000 de veces para decir: ve cómo se va a cumplir. No es con vanas repeticiones.
es abriendo nuestro corazón al Señor, diciéndole: Señor, escudriñame, Señor, ve mi corazón y ve si hay algo de maldad en él, y lávame, límpiame, purifícame, Señor, y hazme digno de estar delante de tu presencia. El Señor lo que quiere es que abramos nuestro corazón y le hablemos con nuestro corazón, que nos mostremos a Él tal y como somos. Y el Señor se encargará de todo lo demás. La oración que viene desde el fondo de nuestras entrañas es la oración que conmueve el corazón de Dios. Mateo 6:8 dice: no pues se hagan semejantes a aquellos que piensan que por su palabrería serán escuchados, porque déjenme decirles que antes de que ustedes hablen, antes de que ustedes pidan, mi Padre sabe de las cosas que ustedes tienen necesidad, mucho antes de que las pidan, mucho antes de que su palabra salga por su boca. El Señor ya lo sabe todo. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce la intención de nuestros corazones, Él lo sabe todo. Por eso la oración debe de venir desde el fondo nuestro, desde lo más profundo de nuestro ser. Y en la oración buscando siempre darle gracias y reconocimiento y todo honor a Él. En Lucas 11:1 dice que después de terminar de orar, cuando nuestro Señor Jesucristo terminó de orar, vino uno de sus discípulos y le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Seguramente ese discípulo que vino con el Señor y le dijo: enséñame a orar, es porque había visto a nuestro Señor Jesucristo orar. Y seguramente había visto a nuestro Señor Jesucristo derramar su corazón delante del Padre por causa nuestra. Había visto a nuestro Señor Jesucristo postrado en la tierra, diciendo: Padre, 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 Padre. Había una necesidad de estar en contacto con el Padre. Había una necesidad de que el Padre no lo abandonara. Había una necesidad de que el Padre no lo dejara. Por eso este discípulo viene, probablemente conmovido, y le dice: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y al decir enséñanos a orar, ¿cuántas veces a nosotros no nos toca simplemente pedir con nuestro pensamiento algo que queremos o necesitamos? Es probable que Dios escuche esta oración, pero es más probable que cuando usted ore, abriendo su corazón, derramándose delante del Señor, esa oración llegue al corazón de Dios y el Señor responda conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Nuestro Señor Jesucristo le responde a este discípulo: bueno, pues déjame decirte cómo deben orar. Cuando oren, empiecen diciendo: Padre nuestro. Empiecen diciendo: Padre nuestro. ¿Cuántas veces habré repetido yo esta oración sin tener entendimiento? Simplemente repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, sin tener conciencia de lo que estaba haciendo. Pero esta es una carta de amor en la que usted sabe que Dios es su Padre, en la que usted le dice: Padre nuestro, en la que usted puede tener un entendimiento para decir: Él es mi Padre, es mi Padre. La palabra de Dios dice: aunque tu padre y tu madre naturales te dejaren, yo nunca te dejaré. Él es nuestro Padre. Y cuando usted empieza a hablar en esta carta de amor, está diciendo: Padre, Padre,
Padre nuestro, yo sé que tú reinas en el universo, sé que estás en el cielo. Y al decir Padre, reconozco, Señor, tu santidad. Y al reconocer tu santidad, puedo expresar, santificado sea tu precioso nombre. Y se empieza a convertir en una oración que usted la hace propia, conforme a su corazón, conforme a su anhelo. Se convierte en una oración apasionada. Y usted continúa diciendo, Padre, venga a tu reino. Venga a tu reino. Cuando nosotros decimos, venga a tu reino, ¿en qué pensamos? Simplemente venga a tu reino. El Señor, su Espíritu, tiene que darme una revelación y un entendimiento de que el reino de Dios es un reino de amor, es un reino de justicia, es un reino en el que no hay enfermedad, es un reino que es para vida eterna, es un reino que gobierna absolutamente todo y en el que Dios es Dios y que toda su creación lo alaba. Venga tu reino a mi vida. Y cuando dice venga tu reino a mi vida, lo que usted está diciendo es quiero participar, Señor, en esa alabanza para ti, en esa gloria para ti, en ese reconocimiento para ti. Venga tu reino. ¿Acaso en un lugar en donde hay un rey que reina, los súbditos pueden hacer su voluntad? No, no. Hacen la voluntad del rey. Cuando nosotros decimos venga tu reino y hágase tu voluntad, y al decir hágase tu voluntad, debemos de tener un momento de reflexión para saber si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra propia voluntad conforme a nuestras concupiscencias, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros propios pensamientos, o estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque de otra manera se invalidaría cuando yo digo venga a tu reino y hágase tu voluntad. Él está diciendo, así como es en el cielo, quiero que sea en la tierra. Así como es en el cielo, quiero que sea en mi vida. Así como es en el cielo, quiero que sea en mi casa. Así como es en el cielo, quiero que sea en mi familia. Quiero que sea en mi trabajo. Quiero ser un reflejo de tu amor. Usted reconoce. Y después en el siguiente versículo, Mateo 6:11, dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro no se refiere precisamente a la comida de nosotros del día a día. Se refiere al hecho de que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el pan del cielo que descendió del cielo para darles vida. Cuando usted está diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede decir, Señor, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo. Si no tengo a Cristo, entonces muero, Señor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando sus discípulos vienen y Él está platicando con la mujer samaritana, ellos le dicen, Señor, come, no has comido. Y el Señor les dijo, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y los discípulos se ven entre ellos y dicen, ¿le habrá traído alguien de comer al Señor? ¿Le habrá traído alguien de comer? ¿Esta mujer le daría de comer? Y el Señor les dice, mi comida es la comida del cielo. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando caminemos y podamos entender esto es lo que nos mantendrá fuertes en el día a día.
Esto es lo que nos va a nutrir espiritualmente y nos va a fortalecer para cualquier circunstancia, adversidad o problema que yo pueda tener en el día a día. El pan nuestro, dánoslo hoy. El pueblo israelita en el desierto comió del maná que descendía del cielo. Y nuestro Señor Jesucristo se refiere a esto y les dice en ese tiempo a los que le escuchaban: vuestros padres comieron del pan que caía del cielo y murieron. Mas yo vengo para decirles que el que coma de este pan que yo les doy vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Va implícita una promesa cuando yo le pido el pan nuestro de cada día al Señor, para que nosotros tengamos la convicción y la confianza de que tendremos vida eterna. Eso es lo que está diciendo. Y en la medida que el Señor nos alimenta, nos fortalece espiritualmente, ese crecimiento espiritual es el que me permite hacer lo que dice en Mateo 6:12, cuando dice: y perdona mis ofensas. Perdóname, Señor, por ofenderte en el día a día. Perdóname, Señor, por mi debilidad para no obedecer tus mandamientos y tus estatutos. Perdóname, Señor, si mi debilidad humana me hace hacer cosas que no debo en el día a día. Perdóname, Señor, si mi debilidad es presa de mis emociones. Perdóname, Señor. Y en la medida que yo lo entienda y lo comprenda, sé que estoy en posición de perdonar a los que me ofenden, de perdonar a los que me lastiman, más allá de lo que yo puedo entender y comprender. El Señor dice que si no perdonamos no tendremos parte ni herencia en el reino de los cielos. Mateo 6:13 continúa diciendo: y no nos metas en tentación. Reflexiono sobre este punto y ciertamente el Señor no nos mete en tentación. No es el Señor el que nos pone en tentación. Somos nosotros los que nos dejamos tentar por el mundo en general si no estamos fortalecidos por la palabra de Dios. No es el Señor el que nos pone en tentación en el día a día. Habría una contradicción ahí. Y ciertamente lo que el Señor está diciendo, como dijo nuestro Señor Jesucristo: mis hijos están en el mundo, pero no son del mundo. Están ahí, pero no le pertenecen a las cosas del mundo, porque ellos han sido sellados por la palabra de Dios. Ellos han sido justificados y han creído por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque estén en el mundo y tengan aflicciones y tentaciones, ellos se mantendrán. Ellos se mantendrán. Quizás puedan desviarse un poco a la derecha o a la izquierda, pero ellos se mantendrán en el camino. Esto es lo que está diciendo, porque continúa diciendo: mas líbranos del mal, porque ciertamente tuyo es el poder, el reino, la gloria por los siglos de los siglos. Y finaliza diciendo: amén. Y amén significa así sea. Mateo 6:14 dice: porque si ciertamente nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios también nos perdonará a nosotros. Reflexioné en esta semana en esta palabra. Yo espero que esta noche el Señor le esté hablando
a aquellos que nos están escuchando. Y que esto traiga consuelo, entendimiento, para que usted esté totalmente convencido de que Dios está en control, más allá de aquello por lo que pueda estar usted pasando. Más allá de lo que usted pueda comprender o entender, manténgase en la palabra de Dios, manténgase en el camino. Dice en el libro de Isaías, y aquel que ande por este camino, ¿cuál camino? El camino de la palabra de Dios, el camino que conduce a la casa del Padre, y aquel que ande por este camino, por muy torpe que sea, no se perderá. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos reunir nuevamente, Señor. Padre, simplemente les he hablado de tu palabra. Yo te pido que tu palabra vaya y haga todo aquello que tú deseas, Señor, conforme al deseo de tu corazón para cada una de estas personas. La mayor parte de ellos, Señor, ciertamente tú sabes que están pasando por un proceso de enfermedad, nada fácil ni nada sencillo. Pero háblales tú, Padre. Hazles comprender y entender que tú estás en control, más allá de aquello que ellos pueden esperar. Y en el proceso, Señor, y en ese proceso de entendimiento, que ellos puedan declarar que Jesucristo es el Señor. Que ellos puedan reconocer que nuestro Señor Jesucristo ciertamente es el pan de vida eterna y es el agua de vida eterna. Y que el que viene a Él y come de Él y bebe de Él, nunca más, dice tu palabra, tendrá hambre ni sed. Sino que incluso tú le harás una fuente deseable para que otros vengan, coman y beban de tu palabra, oh Dios. Padre, también te pedimos que en la medida que ellos escuchan tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor, hagas maravillas y milagros en la vida de ellos, que los restaures, Señor, que restaures sus corazones, que restaures sus familias, que restaures, Señor, sus finanzas, que restaures sus cuerpos. Padre, si a ti te place, tócalos con tu Espíritu Santo, Señor. Y si a ti te place, sánalos físicamente. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga.